Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No sé por qué se ponen todos atrás. ¿Por qué no se vienen para acá adelante? Si aquí hace menos frío. Estamos ya terminando la segunda epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 13. Y la semana pasada hablábamos del reto que a Pablo le quedaba por delante, ¿verdad? Y su disposición a enfrentarlo, no en el poder de sus fuerzas, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Hablamos también de nuestros propios retos y de cómo enfrentarlos. Díganme una cosa, ¿cómo se enfrentan mejor los retos? ¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo, ¿verdad? Porque retos vamos a tener. Tengamos o no a Cristo en nuestro corazón, retos vamos a encontrar. Es decir, tener a Cristo no significa que no vayas a tener que enfrentar situaciones difíciles o conflictivas. Pero si las tiene que pasar, mejor con Cristo que sin Él, ¿verdad? Teniendo eso en mente, vamos a seguir con el texto que nos enseña en el versículo 5, estamos en 2 Corintios 13 y en el versículo 5. Nos enseña algo interesante. Hay algo de lo que nosotros nos tenemos que asegurar, ¿vale? Así que un examen que tenemos que superar todos nosotros. Así que vamos a leer los versículos 5 y 6. 2 Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Amén? ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase, con eso de examinaos y probaos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que nos miremos por dentro a nosotros mismos, ¿no? Y que nos autoexaminemos. Es decir, ¿alguna vez se han hecho un chequeo médico? ¿Verdad? Cuando uno tiene alguna cosa así que no se siente muy bien, va al médico y le hacen pues un chequeo, ¿verdad? Y al hacerte analíticas, pruebas y demás, pues el médico detecta cuál es el mal, si es que hay alguno, ¿verdad? A mí el otro día me hicieron un escáner del brazo, porque tengo un dolor fuerte en el brazo, no sabemos de qué es, el médico cree que es un músculo que tengo roto. Bueno, pues ¿cómo se sabe si es verdad o no? Te meten en una máquina, en un tubo que es agobiante, ¿verdad? Y te hacen una resonancia. Entonces durante 14 o 15 minutos estás ahí con unos cascos puestos, escuchando una música que no se escucha por el ruido tan fuerte que hace la máquina. Toco, 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 toco. ¿Hay problemas de sonido? A ver, que cambie la pila. Ay, se están metiendo conmigo. Y yo diciendo, ¿qué me están diciendo? Que no se oye bien, que cambie la pila. No sabía lo que estaba... O sea, me están diciendo que, claro, como yo estoy sordo no escucho. Pues sí. Miren, lo escuchaba. Esos ruidos son tan grandes, tan fuertes, y además metido en un tubo, yo cerré los ojos y para no agobiarme, oré al Señor. Porque es un poco agobiante eso de la resonancia, la verdad. Yo no sé si ustedes se la han hecho, pero es agobiante. ¿Vale? A mí me dio la chica un pulsador y me dice, si te agobia lo pulsa. Pero claro, yo pensé, a los 2 minutos que ya yo casi no aguantaba allí dentro, pues ustedes saben que tengo un solo pulmón y respiro muy mal. Entonces pensé, si después de 2 minutos aquí dentro pulso, me van a sacar y vamos a tener que comenzar otra vez de cero. Otros 14 minutos más 2 que ya llevo, no aguanto. Así que oré al Señor y punto. Pero bueno, ahora cuando vaya al médico, ya él, a la luz del escáner, me dirá, oiga, pues sí, es verdad que tiene un músculo roto, o mire que no tiene eso, simplemente tiene lo que sea, lo que me diga.
¿Qué? Mira que es mala, ¿eh? Mira que es mala. Que hay que repetir el escáner, ¿no? Qué mala es. Cómo me quiere mi Anita, ¿eh? Espérate cuando salga y verás. Eso es examinarnos a nosotros mismos. Hay formas de examinarnos, ¿verdad? Pero en este caso no se trata del cuerpo de lo que Pablo está hablando, ¿verdad? ¿De qué está hablando Pablo? De la fe, de lo espiritual. Y lo espiritual no se ve a simple vista, ni siquiera con un escáner. Nosotros, ustedes me pueden mirar el brazo, no me van a ver los músculos. Bueno, a lo mejor... No, mentira. Ustedes no me ven los músculos, porque están por dentro. Con el escáner sí se pueden ver. Pero hay cosas que ni con el escáner se pueden ver. Lo espiritual no se ve a simple vista. Ay, lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces es muy importante esto. Igual que un chequeo médico, pero es un chequeo espiritual, lo que Pablo nos está diciendo que debemos hacernos. ¿Y cuál es el objetivo de ese examen? ¿Cuál debe ser? ¿Qué es lo que debemos buscar? A ver, ¿quién dijo? Que levante la mano. Lo malo que tengamos. Si somos aprobados o no. ¿Y quiénes serán aprobados y quiénes no? Porque ahí dice, versículo 5. Si estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Lean el texto, versículo 5, Ana. Que Jesucristo esté en nosotros. La madurez. Pero ¿por qué se inventan cosas? ¿Por qué no leen el versículo? Si estamos en la fe. Ese es lo que tenemos que descubrir. Claro, no se inventen cosas. Lo podemos explicar de 1000 formas. Pero lo que Pablo les está diciendo a los corintios es que se aseguren de que están en la fe. Dice ahí, porque examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es lo que él quería que los corintios se aseguraran, de estar en la fe. Ahora, ¿qué es estar en la fe? Hacer la voluntad de Dios. Jaime. Creer que Jesucristo es el Señor. Bien, por ahí vamos, ¿no? Es saber si de verdad somos o no verdaderos discípulos de Cristo, ¿no? O por el contrario, resulta que hemos caído en las redes de una religión, ¿verdad? Porque puede ser que alguien esté equivocado en eso o no. Que alguien crea que está en la fe, pero en la fe que esté no sea en la fe de Jesucristo. A lo mejor está como el Papa Francisco. Él dice que, no sé si está demasiado fuerte esto o a mí me retumba. ¿Puedes bajar eso para regular un poquito porque me estás dejando sordo y yo ya estoy sordo? ¿Sabéis que el Papa Francisco decía que hay una virgen en Italia que le llaman la Virgen de los Sinvergüenzas? Porque todos los sinvergüenzas van allí. Y él contó una anécdota, una historia, ¿no? Que dice que cuando la gente se presenta delante de la Virgen María, ella hace así, cuando ve a alguno de ellos, le dice así que se escondan. Y entonces cuando van pasando todos los que tienen que entrar, y se cierra la puerta, después por la noche, ella va, le abre la puerta y los deja entrar, a los sinvergüenzas. Eso lo cuenta el Papa Francisco. Bueno, yo creo que más sinvergüenza que el Papa Francisco no lo hay. Porque decir eso es mentirle a la gente. Entonces, él dice que los que están en la fe de María tienen asegurado la entrada en el reino de los cielos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, si alguien está en la fe del Papa,
¿Está en la fe de Cristo? Evidentemente que no. Por eso es importante asegurarse. Por eso lo dice Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero oiga, ¿en qué fe? En la de Jesucristo. Porque esa es la única que salva. ¿Ok? ¿O la fe en San Pancracio te puede salvar? ¿O en Santa Marta o en Santa Rita? ¿Verdad? Y esto es importante. Saber si somos verdaderos discípulos de Cristo o si hemos caído en brazos de la religión. El domingo hablábamos de esto, ¿no? De la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Porque hay diferencia, ¿sí o no? Hay diferencia. ¿Qué es la religión? A ver, ¿quién me dice lo que es la religión? Un invento del hombre. ¿Perdón? Un invento del hombre. Un invento del hombre. Un sistema de doctrina. ¿Quién más? A ver, pongamos un poco más de definición en lo que es la religión. ¿Cómo definiríamos lo que es la religión? Lo que el hombre cree, lo que el hombre cree, que eso es... Bueno, la religión, dicho en palabras sencillas, es el convencimiento de ser hijo de Dios sin serlo. Eso es la religión. La religión te engaña, porque la religión te lleva a creer que eres un hijo de Dios cuando realmente no lo eres. ¿Verdad? Entonces, ¿ustedes creen que se puede caer en eso o no? De hecho, hay muchas personas que han caído en esa mentira, ¿no? Un ejemplo práctico, pues, el catolicismo, ¿no? Como hace un momento decía, ¿no? ¿Cuántos católicos creen que todos somos hijos de Dios? ¿Verdad? Ellos dicen, todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Todos somos hijos de Dios. Ahora, la verdad que enseña la Biblia es esa. ¿Qué enseña la Biblia? Que no todos somos hijos de Dios. Y esto es, una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Son dos cosas diferentes que no hay que confundir. ¿Ok? Pero esa falsa doctrina lleva a muchos a creer que son hijos de Dios cuando no lo son. ¿Alguien puede poner otro ejemplo de lo que es religión, aparte de la Iglesia Católica? Testigos de Jehová. Y mormones. Y muchas iglesias evangélicas. Muchos falsos. ¿Verdad? En muchas iglesias se predican evangelios que no son el verdadero. Y están creyendo que son cristianos y no lo son. Están creyendo que son hijos de Dios y no lo son. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los miembros de la iglesia de Guillermo Maldonado, de Cas Luna, de Motesi, de Joel Osteen o de toda esta gente son verdaderos hijos de Dios? Cuando no se les está predicando el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo exige que el hombre se arrepienta de sus pecados, que viva conforme a la voluntad de Dios, que crea que Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz es lo único que le salva. Pero esos mensajes no se predican en esos grupos, por tanto, se les dice pues que pueden alcanzar la felicidad, que pueden tener una vida mejor, que pueden hacerse, yo qué sé, pero les predican otras cosas, pero no le están predicando el evangelio de Cristo. Por tanto, muchos pueden estar creyendo que son hijos de Dios cuando realmente no lo son. La diferencia entre una secta y una religión, que la secta es minoritaria y la religión suele ser mayoritaria. Es decir, la religión es creída por mucha gente, pero tiene tantos errores como las sectas. Mientras que las sectas, la religión no aísla a los adeptos, como la secta, ¿no?
Las sectas aíslan a los adeptos de su familia, las apartan. Bueno, las sectas son más cerradas, suelen ser minoritarias, mientras que las religiones suelen ser mucho más grandes y abiertas, ¿no? Pero ambas te llevan al infierno. Tanto la religión como la secta te llevan al infierno. Lo que te lleva al cielo es la fe en Jesús, ¿okay? Que es totalmente diferente, y por eso es importante asegurarse: ¿estoy yo en una secta? ¿Estoy en una religión? ¿O estoy en la fe de Jesús? Eso es lo que hay que examinarse. Por eso es importante que nosotros sepamos estas cosas, ¿no? Estar en la fe es haber entendido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero hay muchos grupos, incluso la religión, que dice que predica el Evangelio de Cristo. ¿Cómo podríamos asegurarnos si es verdad o no? A través de la Escritura, ¿verdad? Por eso es tan importante el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando alguien conoce la palabra de Dios y escucha algo que no es conforme a lo que está escrito en este libro, uno dice, detesta la mentira. Pero si no conoces la verdad de la Escritura, pues te traga y dices amén a todo, incluso a lo que no deberías decir amén. Y por esto es importante, y nosotros hemos insistido a lo largo de todo el año 2017, hemos estado, bueno, yo creo que desde el principio de esta congregación hemos estado poniendo énfasis en la importancia de conocer bien las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes creen que estamos exagerando o realmente es importante conocerla? Es importante conocerla. Los falsos maestros hacen creer a la gente que pueden ser hijos de Dios sin arrepentirse de sus pecados, sin convertirse, sin nacer de nuevo, que basta realmente que crean que Dios les ama y que, bueno, eso sí, que sostengan sus ministerios económicamente. Con eso los falsos maestros ya están contentos, ¿eh? Y la gente a veces también. Ahora, ¿puede alguien que no se arrepiente de sus pecados y que vive como el mundo ser un hijo de Dios? No. El hijo de Dios es llamado a diferenciarse claramente del que no es un hijo de Dios. No podemos vivir igual que antes, no podemos vivir igual que el mundo. Por tanto, hay que enfatizar, una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Somos criaturas, todos los hombres, todas las mujeres, es decir, todos los seres humanos, somos criaturas de Dios porque hemos sido creados por Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en su nombre. Conocen el texto, ¿no? Juan 1 del 11 vamos a ir al texto, porque quiero llamar la atención sobre una cosa importante que se dice ahí, ¿no? Y que a veces nosotros conocemos el 11 y conocemos el 12, pero hay que conocer también el 13. Juan capítulo 1, versículo 11. Este lo conocemos todos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El 12 también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de creer, ya eran hijos de Dios. ¿O fueron hechos hijos de Dios cuando creyeron? Fueron hechos cuando creyeron, ¿verdad? Eran criaturas, pero fueron hechos hijos de Dios cuando creyeron. Es muy importante darse cuenta de esto. Mas a todos los que le recibieron, hay que recibir. ¿A quién? A Jesús. Pues dice, porque a los suyos vino y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, presten atención, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Todos entendemos el 11 y el 12, pero ¿qué quiere decir este versículo 13?
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué? Dice, no son engendrados, ahí dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por voluntad de ¿quién? De Dios. Y esto es muy importante. Según los calvinistas, que como ustedes saben siempre se equivocan en las cosas importantes, ellos piensan que se refiere a que el ser humano no puede hacer nada para convertirse en hijo de Dios, sino que solamente aquellos que Dios quiere escoger como hijos suyos son los que van a ser hijos de Dios. Pero justamente el texto dice lo contrario. Si prestamos atención, lo que está diciendo el texto es que los que creen, ¿verdad? Los que reciben a Cristo y los que creen, a esos Dios ha querido. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que solo los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, sean hijos de Dios. Por eso dice que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad soberana de Dios que todo el que reciba a Cristo y crea en su nombre sea hecho hijo de Dios. Los que no reciben a Jesús, los que no creen en su nombre, no son hijos de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Bueno, los hijos de los creyentes sí, ¿no? Tampoco. ¿Ok? Nadie nace siendo hijo de Dios. Nacemos siendo criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que recibamos a Cristo y creamos en su nombre. Es lo que nos dice. Más fuerte, que no me entero, Rafael. Ese es el nuevo nacimiento del que Jesús habló con Nicodemo, efectivamente. Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Era uno de los miembros del Sanedrín. Y aún así, cuando él vino de noche buscando a Jesús, Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por tanto, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo somos engendrados espiritualmente y nacemos espiritualmente? Recibiendo a Cristo y creyendo en su nombre. Es así, esa es la voluntad de Dios. Eso no es por voluntad de varón. No es porque nosotros hayamos querido que sea así. Ni porque alguien, o el Papa, o los calvinistas. No. ¿Quién lo ha querido? Dios. Esa es su voluntad. Que se salven aquellos que reciban a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Ahora, de esto nosotros hemos venido hablando hace 2 semanas cuando predicábamos sobre Gálatas 1 del 6 al 10, ¿verdad? ¿Cuál era el verdadero evangelio de Cristo? El verdadero evangelio de Cristo es este, que debemos creer en Jesús. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el evangelio. Ese es el evangelio que predicó Jesús. Es el evangelio que predicó Pedro, que predicó Juan, que predicó Pablo. Es el evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. Ese es el evangelio que Dios, el Señor, exhortó y ordenó predicar. Ir y predicar a toda criatura. Y el que creyere, fuere salvo. ¿Ok? El que crea, se salva. Y el que no crea, se condena. Con razón, es fácil caer en el error si no se presta atención a lo que se lee. Por eso es muy importante interpretar siempre los textos dentro de su contexto. Si nosotros arrancamos el versículo 13 y lo separamos del 11 y del 12, lo interpretamos mal. Pero cuando lo tenemos en cuenta lo que se está diciendo antes y después, ahí no hay posibilidad de error, está clarísimo.
Lo que el Señor está diciendo ahí es que solamente los que reciben a Cristo y creen en su nombre son verdaderos hijos de Dios. Con razón el Señor ordenó que se escudriñara las Escrituras. Ahora, ¿qué riesgo asume el que no las escudriña, el que no presta atención? Que será engañado. Claro, por eso Pablo habla de eso cuando en Efesios 4:12, del 12 al 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo lo que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Es decir, para eso fue que Dios instituyó ministerio dentro de las iglesias, para que enseñáramos a los creyentes, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es muy importante, por eso venimos cada jueves a estudiar, por eso no cogemos la Biblia solo el domingo por la mañana, cuando venimos a la iglesia y le quitamos el polvo para que no vean que no la cogemos durante la semana, no, la cogemos también durante la semana. Y leemos un versículo de vez en cuando y le pedimos a Dios que nos ayude a entenderlo. Y si no lo entendemos, tomamos nota y le preguntamos al pastor, que para eso estamos. Ustedes no se pueden imaginar lo de consultas que me hacen la gente a través de las redes sociales. Pero para eso estamos los pastores. Ahora, miren, uno de los temas menos conocidos, a pesar de que se habla mucho en la Biblia de este tema, pero es uno de los temas menos conocidos y que lleva al error a mucha gente. Por eso yo en esta tarde quiero hablarlo, aclararlo, para que ustedes no sean confundidos. Ustedes saben que la Biblia nos habla de 4 tipos de fe. ¿Lo sabían? Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver 4 tipos diferentes de fe que nos encontramos en la Biblia. No saber distinguir una de otra nos lleva al error. Por eso mucha gente se confunde con facilidad, porque cogen un texto que habla de una fe y la aplica para otra fe y así se equivocan. Entonces es muy importante conocer en profundidad la Escritura. Primero, vamos a ir, la primera fe de la que, ¿cómo decirlo? La fe del que dice que solo cree. Yo solo creo en lo que veo. ¿Han oído a alguien afirmar eso? Yo no creo en lo que no veo. Yo creo en lo que veo. Tomás, por ejemplo, ¿no? Sí, es un tipo de fe. Él cree que si no lo ve, no existe. Eso es un creer, eso es una postura de fe. Yo no creo lo que no veo. Fíjense que Santiago, capítulo 2, versículo 19, claro, Santiago 2:19 dice que tú crees que Dios es uno y bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, ¿pero por qué creen? Porque ven, ellos ven a Dios y saben que Dios está ahí y que es poderoso, por eso tiemblan. Pero creen, eso es una fe, es un tipo de fe. Hay gente que tiene esta fe. Y miren, curiosamente, hay gente que practica esta fe siendo miembro de las iglesias. Caso que ponía Rafael, por ejemplo, ¿no? Tomás era un seguidor de Cristo. Y no solamente un seguidor cualquiera, era un apóstol de Jesús. Y él dice, cuando los apóstoles le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, ¿qué dijo él? Si yo no lo veo y de tal manera que yo pueda meter mis dedos en su costado, no creeré. Es decir, yo no creo en lo que no veo. Ese es un tipo de fe, pero es una fe que no salva a nadie, ¿verdad? Porque es una fe humanista. En el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, en el periodo que se llama de la Ilustración, hubo muchos estudiosos
Y curiosamente, escuchen bien, también entre los pastores hubo muchos estudiosos que comenzaron a rechazar de la Biblia todo aquello que no fuera razonable, todo aquello que no se pudiera ver. No es difícil entender que les llevó a acabar no creyendo en Dios. Porque claro, si no crees en lo que no ves y a Dios no le vemos, pues acaban no creyendo en Dios. Empezaron rechazando los milagros, tratando de darles explicaciones racionales. No, miren, en algunas Biblias católicas, yo lo he leído, tengo la Biblia arriba, la Nácar Colunga, por ejemplo, o la Biblia de autores cristianos. En varias Biblias católicas se dice, por ejemplo, que cuando el pueblo de Israel en su salida de Egipto atravesó el Mar Rojo, dice, no es que Dios abriera las aguas, eso es metafórico, porque ¿quién ha visto alguna vez que el mar se abra? Eso es que pasaron por un lado donde solamente había una cuarta de agua. Claro, yo digo milagro de todas formas, porque es un milagro que en una cuarta de agua se ahogue todo un ejército, con caballos y todo, ¿verdad? Sigue siendo un milagro. No, mire, no es que Dios, cuando el pueblo de Israel se quejó y les mandó carne, los cuervos, no es que Dios le mandara los cuervos. Es que en aquella época, en aquel lugar, pasaban las bandadas que iban de tal sitio a tal sitio y entonces ellos aprovechaban para cazarlo. Mire, esa es la fe del que no cree en lo que no ve, del que cree que todo lo milagroso es mentira. Hay muchos cristianos, entre comillas, que tienen esa fe, pero es una fe falsa, es una fe humanista, es una fe basada en lo que el hombre puede. Si yo no puedo, nadie puede. Eso es mentira, pero es una fe. Y la Biblia habla de eso. Santiago capítulo 2, versículo 17. Ahora, esta fe la tiene mucha gente, ¿ok? Todos somos capaces de creer en lo que vemos, pero lo que la palabra de Dios nos demanda es que seamos capaces de creer en lo que no vemos, ¿verdad? Esa es la otra fe. Mire, la segunda fe, la fe que Dios demanda, subrayan esa palabra, la fe que Dios exige a todo ser humano. Es la fe que tú tienes que depositar en el mensaje del Evangelio cuando se te predica. Dios exige que todo ser humano crea en el mensaje del Evangelio. Es una demanda de Dios. Es la fe que salva, la fe del que cree no solamente que Dios existe como los demonios, sino la fe del que cree a Dios, del que cree que lo que Dios dice es verdad, aunque no lo vea. Es la fe de la que se habla en hebreo, ¿verdad? Cuando dice la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿no? O algo así. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, lo dije al revés. Pero esa es la fe que salva. Mire, esa es una fe que Dios demanda a todo ser humano. Eso no quiere decir que todo ser humano la tenga, pero es una exigencia de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 36, se dice claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero que el que rehúsa creer, es decir, el que se niega a creer, el que decide no creer, no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Esta no es una fe que todo el mundo tenga, porque esa fe depende de lo que tú, de la actitud que tú adoptas ante la predicación del Evangelio. Cuando se te predica el Evangelio, tú decides si confiar en Dios o no. Tú decides si creerlo o rechazarlo. Dios quiere que todos sean salvos, pero les exige que crean. Para tener esa fe, evidentemente es necesario que tú escuches el Evangelio, que oigas el Evangelio, que creas.
el Evangelio, ¿verdad? Como dice en Romanos 10, 13 y 14, ¿no? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta el apóstol Pablo, ¿y cómo creerán, cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si en aquel de quien no han oído? ¿Verdad? Pero cuando se predica el Evangelio, Dios exige que tú creas. Tú puedes creer o rehusar creer. Si crees, tendrás la vida eterna. Si no crees, ¿qué te pasará? No tendrás la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ti. Ahora la pregunta es, ¿tienes tú esa fe? Yo sí la tengo. Y yo espero que todos los que estamos aquí la tengamos. Es la fe en respuesta a la predicación del Evangelio. Es tu responsabilidad. Por tanto, tenemos que tomar la decisión de creer a Dios. ¿Tú has tomado la decisión de creer a Dios? Entonces tienes esta fe. Ahora, hay otra tercera fe, diferente. No es la fe del que cree solo en lo que ve, ni es la fe en que Dios demanda a la predicación de su Evangelio, sino que es la fe como fruto del Espíritu. Esta fe no la tienen todos, sino aquellos que ya han nacido de nuevo, aquellos que han creído. Porque si tú no has creído, no tienes al Espíritu, por tanto el Espíritu no puede fructificar en ti más fe. ¿Entienden la diferencia? Esta no se trata de la fe que Dios te exige que tú deposites en su palabra. Esta es la fe que el Espíritu Santo te da. La fe que Él aumenta en ti y que te capacita para vivir la vida cristiana. Es la fe que se aumenta a esa primera fe que tú depositas en el Evangelio. Primero tú crees y después cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te da una medida de fe. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo habla en Gálatas 5:22 de los frutos del Espíritu? Dice amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe. Fe es un fruto del Espíritu. Pero este fruto no lo puede recibir alguien que no sea hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios ya ha tenido que creer en el Evangelio. Pero esa fe del que cree en el Evangelio no es la fe del fruto del Espíritu. La fe del fruto del Espíritu es la fe que el Espíritu, cuando ya está en tu vida, Él te da una mayor medida de fe. Claro, cuando los calvinistas leen que la fe es un fruto del Espíritu, dice, nadie puede ser salvo si el Espíritu primero no le da la fe. No se equivoque. La fe que salva es una fe que Dios exige. La fe como fruto del Espíritu es algo que Dios da a todos sus hijos. Porque los frutos del Espíritu Santo tienen que tenerlos todos los cristianos. Todos somos llamados a amar, a ser pacientes, todos somos llamados a tener fe, a tener bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos somos llamados a eso. Pero esa es la obra que el Espíritu hace en la vida del creyente. Primero ya has tenido que creer. Y esa fe no es la fe como fruto del Espíritu. Es otra fe. Es la fe que Él te da. Escuchen bien en Romanos capítulo 12. Lean conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando tú has depositado confianza, cuando tú has creído a Dios, el Espíritu Santo viene a tu vida, en ese momento pasan 1000 cosas. Tus pecados son perdonados, eres regenerado, naces de nuevo, el Espíritu Santo te introduce en el cuerpo de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo, pero ese Espíritu Santo que viene a tu vida,
comienza a trabajar contigo. ¿Cuáles son las funciones que el Espíritu Santo tiene que realizar? Guiarnos a toda la verdad, sostenernos en nuestra debilidad, ayudarnos, capacitarnos para la vida cristiana. Porque la vida cristiana no se vive en la fuerza del ser humano. Recuerda que hemos hablado de esto hace un par de semanas. La vida cristiana se vive en el poder de Dios. ¿Y quién te da ese poder? El Espíritu Santo cuando viene a tu vida. Pero el Espíritu Santo no viene a tu vida si tú primero no te has rendido a Él, si tú primero no has respondido con fe a la predicación del Evangelio. Por tanto, la fe que Dios te exige es una, pero la fe que es fruto del Espíritu es otra. La primera que salva te corresponde a ti, es algo que Dios te exige que le creas. Si le crees te salva, si no le crees te condena. Pero si le crees, Él mandará su Espíritu a tu vida y el Espíritu te dará una mayor medida de fe. Pero aún hay otra fe de la que nos habla las Sagradas Escrituras. Pero antes de que hablemos de esa última, ¿tienes tú esta fe? ¿Tienes la fe como fruto del Espíritu? ¿Está el Espíritu Santo dándote cada día más fe o cada día tienes menos fe? Porque tendríamos que examinarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Crees de verdad que tus pecados han sido perdonados? ¿Crees de verdad que Dios te ha adoptado como hijo suyo por medio de la fe? ¿Crees de verdad que puedes llegar a agradar a Dios en el poder del Espíritu Santo? Si lo crees, es porque has creído en el Evangelio y tienes al Espíritu Santo que te capacita para seguir creyendo, para seguir viviendo la vida cristiana. Es decir, tiene la segunda y la tercera fe. Ahora hay una cuarta más. Repito, esta que hemos hablado no es la que salva es la que Dios te exige. Esta es fruto del Espíritu. Y por último está la cuarta fe, que es la que el Espíritu Santo da como don, que es una fe sobrenatural para creer más allá de, bueno, como lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 9. 1 Corintios 12 del 8 al 9. Escuchen bien, esto ahora no está hablando de fruto, ahora está hablando de ¿qué? De dones. Un don es un regalo que Dios te da. 1 Corintios 12, versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro ¿qué? Fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Más adelante nos dirá que no todos tenemos dones de sanidad, ni dones de milagro, ni todos hablamos en lengua y tal. Por tanto, los dones no los tienen, digamos, todos los creyentes no tienen todos los dones, sino que esta fe, que es un don de Dios, solo la tienen algunas personas que han recibido esa capacidad de creer a Dios más allá de lo natural, ¿ok? Más allá de las fuerzas humanas. Es un don, un regalo que Dios da a algunas personas. Muy poca gente puede decir que tiene esta fe sobrenatural, este don de fe, o mejor dicho, poca gente puede demostrarlo, porque decirlo pueden decirlo mucho, ¿ok? Como muchos dicen que tienen el don de sanidad, pero yo cada vez que alguien me dice que tiene el don de sanidad, le invito a que vaya al hospital más cercano, que vaya al departamento de cuidados paliativos donde está la gente ya desahuciada y que vaya allí y lo demuestre, sanando a toda esa gente. Si usted tiene el don de sanidad, vaya y demuéstralo, porque no es cuestión de hablar, es cuestión de demostrarlo. Y en estas cuestiones pasa lo mismo. Si usted dice que tiene el don de fe, uy, pastor, yo tengo un don de fe. Bueno, si tú tienes el don de fe, demuéstralo. Y el que tiene el don de fe no es una persona que se angustia al menor problema.
ni que su fe es como un tío vivo. No, no, el tío vivo es el que da vuelta, ¿no? En la montaña rusa. El que tiene don de fe es alguien que siempre está arriba de la montaña, porque cree más allá de lo natural. Es capaz de creer a Dios. Como la fe de Elías, por ejemplo, ¿no? Que es alguien que tenía fe para creer que Dios no iba a dejar caer sus palabras al suelo. Él dijo, mire, pongan ahí un toro ahí cuarteado que ustedes clamen a sus dioses y que baje fuego del cielo. Si Baal, que es vuestro Dios, hace que caiga fuego del cielo, vale, vuestro Dios será el verdadero. Ahora, si no, me dejan que yo pruebe. Y allá cuando le tocó a él, porque los profetas de Baal no lo consiguieron, él se burlaba de ellos diciéndole, gritad más fuerte, a lo mejor está dormido. Cuando le tocó a él le dijo, no, espere, ahora me toca a mí, pero todavía no. Hagan una cerca, una zanja alrededor. Echen agua y echen agua. Le echaron agua al toro hasta que se llenó la zanja. Y entonces Elías clamó a Dios sabiendo que Dios no lo iba a defraudar. Esa fe sobrenatural es un don que Dios da a algunas personas para creer más allá de lo natural. ¿Ok? Ojalá yo tuviera ese don. Yo no la tengo. Yo tengo fe. Yo creo a Dios y por eso creo que soy salvo. Yo tengo una medida de fe que el Espíritu Santo me ha dado como fruto. Y le pido que cada día aumente esa medida de fe. Pero el don de fe no lo tengo todavía. No saber distinguir entre estos 4 tipos de fe muchas veces llevan a algunos a cometer errores de interpretación de la palabra. Por eso es tan importante prestar atención a lo que se lee. ¿Cómo identificar una u otra fe? Por el contexto de cada pasaje en el que se nos habla. Por ejemplo, cuando leemos Juan 3:36, ahí se está diciendo que el que cree tiene vida eterna y el que rehúsa creer no tendrá la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ahí está claro que Dios está exigiéndole al hombre que crea. No es una fe que sea fruto del Espíritu Santo, porque entonces, ¿qué culpa tendría aquel que rehúsa? ¿Verdad? ¿Cómo va a creer si el Espíritu Santo no le da esa fe? Y ahí vienen los problemas de interpretación. ¿Y qué tiene que ver el don de fe con la fe que salva? Nada. Son fe diferentes. Y tenemos que aprender a hacer estas diferencias, porque de lo contrario acabamos equivocándonos. Y es muy importante no equivocarse, porque si no, puede que estemos creyendo en una religión en vez de estar en la fe de Jesús. Y Pablo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos, probaos, para ver si estáis en la fe del Señor Jesús. Él no estaba hablando de otra fe, se refería a la fe de Cristo. Preguntas. Se nos ha ido el tiempo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones. Él nos consuela, por eso se le llama el Paracleto, el consolador. Él nos guía, nos da dirección, nos muestra cuál es la voluntad de Dios, nos lleva a toda la verdad. Todo eso lo podemos encontrar en el capítulo del 14 al 16 del Evangelio de Juan. Ahí tienes las palabras de Jesús sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y bueno, se nos da un montón. Además, en nuestra página web tienen un estudio sobre el Espíritu Santo completo, con todas las funciones que Él realiza en la vida del cristiano y antes incluso de ser cristiano. Ya Él está trabajando en nuestra vida. Más preguntas. ¿Qué grado de entendimiento, de conocimiento tenga acerca de cada uno? Pero no entiendo o lo siento. La fe no es cuestión de sentimiento. La fe es cuestión de confianza. Es decir, la fe que salva
es la actitud del corazón que al escuchar el Evangelio se inclina a creer a Dios. Esa fe no es cuestión de sentimiento, sino es cuestión de decisión, de decir sí. Por ejemplo, cuando yo oí por primera vez el Evangelio, me acuerdo exactamente del día y me acuerdo exactamente del sermón que estaba predicando el pastor, que era un pastor de Madrid, que visitaba la iglesia porque estaba en la reinauguración, después de una reforma que se habían hecho en la iglesia en Jerez, pues se estaba reinaugurando por segunda vez la iglesia. Y el pastor Blanco de Madrid, él estaba predicando, Ramón Blanco, estaba predicando sobre las 3 anclas del creyente, basada en 1 Corintios cuando dice la fe, la esperanza y el amor. Él predicó de tal modo que yo estaba oyendo y de verdad mi actitud era de recibir esas palabras. Yo estaba creyendo realmente que de alguna manera Dios me estaba hablando por el mensaje de la Escritura. Cuando él citaba los textos de la palabra de Dios, bueno, yo estaba escuchando y cuando él dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal? Yo dije yo. Es decir, decidí creer a Dios. Decidí tomar la decisión de seguir investigando más sobre esa fe. Esa fue la primera fe, la fe que me hizo creer, abrir el corazón al Espíritu de Dios. Después, una vez ya con el Espíritu dentro, escudriñando las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo te va dando cada vez una medida distinta de fe. ¿Okay? Pero no es cuestión de sentimiento, es cuestión de confianza, de creer a Dios, de creerle a Él, de estar seguro que lo que Dios dice es verdad, que Él es poderoso para hacer lo que quiera porque es el Todopoderoso. Yo creo que Él es el Todopoderoso. Por ejemplo, yo creo que Cristo sigue vivo. Hoy, aquí, yo creo que Cristo sigue vivo. Y yo sé que Él está a la diestra del Padre. Pero por el Espíritu Santo, yo sé que Él también está aquí. Por su Espíritu Santo. Porque Él dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Él dijo, y no os dejaré, dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo eso. Yo creo en la presencia de Dios en la iglesia. Yo creo en el ministerio del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo sigue convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Yo creo que el Espíritu Santo sigue guiándonos a toda la verdad. Yo creo que el Espíritu Santo sigue dándonos fuerza cuando nosotros ya no tenemos ninguna. Yo creo eso. Y lo creo. O sea, ¿por qué? Pues porque me parece ilógico no creerlo. Alguno dice, es que la fe es una locura. Más locura es no creer. Porque mire, si yo saco la fe de mi vida, lo único que me quedan son interrogantes. Preguntas sin respuestas. Creo en Dios y todas las preguntas encuentran su justa respuesta. Es más inteligente creer en Dios que no creer. Aunque solo sea por si acaso. Claro. Porque si al final resulta que Dios no existe y yo vivo toda mi vida creyendo que Dios sí existe, yo no he perdido nada. Mi vida es mejor desde que creo en Cristo que antes de creer en Cristo. Ahora, si al final de mi vida descubro que Dios existe, fantástico, no he perdido nada. Pero ¿y si vivo pensando que no y resulta que sí? Entonces sí que iba a perder. Así que es más inteligente a todas luces creer en Dios que no creer. Amén. ¿Alguna más pregunta? Pues entonces oramos al Señor dándole gracias por su palabra y escudriñen la Escritura. Por favor, yo les ruego que siempre que vayan a leer las Escrituras, les pido por favor, siempre que vayan a leer las Escrituras, incluso antes de abrirla, oren, porque esto no es un libro cualquiera. Esto no lo ha escrito Stephen Hinn, ni Noah Gordon, ni lo ha escrito Javier Sabater. Miren, Stephen Hinn
Noah Gordon, escriben novelas inventadas por ellos. Javier Sabater escribe tonterías. Se considera que es un filósofo y dice cada tontería que yo no me explico cómo ese hombre puede vender libros. O mejor dicho, no me explico cómo puede haber gente que compre libros de este hombre. Pero bueno, esto no es un libro cualquiera. Es palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces, antes de leerla, pídanle a Dios que Él le ilumine para poder ver lo que otros no ven. Esa es la clave. Señor, ayúdame a ver lo que otros no ven. Ayúdame a entender tu palabra. Es así de fácil, es así de sencillo. Cuando tú oras y abres la palabra de Dios, es como si se encendiera la luz. Si tú vas a la Biblia sin orar, no es lo mismo. Porque vas en tu fuerza, en tu conocimiento, y tu conocimiento está limitado. Pero si oras, es el Espíritu Santo el que te revela. Y el Espíritu Santo es todopoderoso. Amén. Bueno, oremos al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a disfrutar de ella. Alguien que quiera orar, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos muestra que tú eres grande, que tú eres poderoso. Nos muestra que vivir en ti, Señor, es maravilloso. Amén. Permítanos, Señor, disfrutar de esa fe que tu Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a escudriñar tu palabra, Señor, a vivirla. Amén. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Quédate con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.